Y ya estamos recibiendo a Juan Carlos Noya, él es investigador de convivencia escolar y bullying para UNICEF. Bienvenido, Juan Carlos, a Modo País, un gusto. Hola, buenos días, un gusto para mí también. Juan Carlos, siempre cuando hablamos de bullying se circunscribe a el territorio o el área escolar. Sí, normalmente el concepto está asociado al contexto educativo, ¿no? Al contexto de instituciones educativas. Si bien hoy día hay situaciones de bullying o llamadas ciberbullying que están directamente relacionadas con el contexto educativo, pero no se dan dentro del contexto educativo, sino que se dan dentro de las redes sociales, se considera que igual están dentro del contexto educativo porque el elemento vinculante entre esos chicos que se acosan o que acosan a otro a través de las redes sociales es la escuela, es el liceo, es el colegio, por lo tanto se entiende que es dentro del ámbito educativo, si bien se da en el ámbito virtual, ¿no? Imaginamos que debe de costar encontrar soluciones para el bullying digital, si bien obviamente se hace a compañeros de escuela, de colegio, en fin, debe ser difícil controlar esto. Pueden llegar a tener un buen comportamiento dentro del lugar, dentro del local, pero no hacia afuera. Bueno, sí, tanto el bullying o la traducción al español más aceptada, que es el acoso escolar, dentro de las instituciones educativas, como el ciberbullying, es un fenómeno muy difícil de erradicar, ¿no? Nosotros decimos siempre que hay que tener los pies sobre la tierra. Lo que no hay que hacer es negar el problema, pero no sé si es imposible erradicarlo, pero sí es muy difícil, ¿no? Nosotros decimos que los estudios, la gente que está estudiando esto hace más tiempo, hace 50 años que empezó con esto, tiene sistemas de intervención, de prevención muy buenos, son de los sistemas educativos más avanzados del mundo, modelos del mundo que son los nórdicos, y hoy día ellos tienen un porcentaje entre el 6 y el 8% de acoso escolar, después de 50 años interviniendo y con muy buenos programas de intervención. Entonces, en realidad... no, redondeo. En realidad eso muestra que el problema, digamos, es muy difícil de eliminar. Lo que no podemos hacer como educadores es hacer como que no existe. Eso creo que es el error, ¿no? Claro. Ahora bien, cuando tomamos el ejemplo del tema nórdico o la solución nórdica al problema, no solución, pero sí alivio, ¿verdad? Tiene que ver con centrarse no solo en la víctima y el victimario, sino también en el entorno. Sí, es un trabajo, digo, bastante multidimensional, ¿no? Hay que trabajar con la víctima y el acosador de manera específica, porque los chicos que son víctimas indudablemente tienen determinadas características, que esto se vuelve la gallina, que esas características lo convirtieron en víctima, o ser víctima nos hizo tener esa característica. Bueno, indudablemente, sea uno o sea la otra, es necesario un trabajo específico con ellos. Es necesario un trabajo específico con el acosador, porque ese acosador que hoy está vulnerando los derechos de un compañero, normalmente fueron vulnerados sus derechos antes, en las épocas de crianza temprana. Y sí, como dice usted muy bien, el énfasis quizás del trabajo, sobre todo de los educadores, tiene que estar en el entorno, que incluye, por un lado, las familias, que indudablemente tienen que aportar esto de la educación en valores, de la tolerancia, el respeto a la diferencia, la responsabilidad, la empatía, todos esos valores de alguna manera que vienen de la casa y que la escuela tiene que contribuir, pero que son valores indudablemente que vienen desde la familia, por lo tanto el trabajo con la familia tiene que hacerse, pero fundamentalmente los educadores debemos apuntar a los chicos que están en el medio. Es decir, hay un chico que acosa, hay un chico que es víctima de ese acoso, hay un grupo de chicos de ese grupo que festeja el acoso, quizás para no ser ellos víctimas, por diferentes motivos, pero bueno, hay un grupo de seguidores, digamos, de ese acosador. Y hay un grupo de chicos que no les gusta lo que está pasando, pero no se sienten con la fortaleza dentro del grupo como para intervenir, que se llaman posibles defensores. Entonces, nuestro objetivo como maestros, como profesores, son ese grupo del medio. Intentar que empaticen con el dolor de la víctima para no legitimar el acoso que está sufriendo esa persona y no ponerse al lado del agresor de alguna manera. Esa es una de las claves de la propuesta de los escandinavos, pero también es algo de lo que se hace en el mundo, ¿no? Después de que lo empezaron los nórdicos, se lo siguió Estados Unidos, después lo toma España y América Latina, pero bueno, venimos bastante atrás, ¿no? El Uruguay empezó como a trabajarse a fines de la década del 90
y con mucha fuerza en el segundo diseño de este milenio, ¿no? A partir del 2010 en que empezaron como a trabajarse bastante más el tema del acoso escolar en nuestro país, ¿no? Se dispararon los números. Esto tiene que ver con el receso obligatorio de la pandemia, con mejor métodos de detección del problema. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Primero, creo que los números, en general, digamos, si miramos todos los últimos 20 años, tanto cuando usted iba a la escuela o cuando yo iba a la escuela, estas situaciones existían. Lo que pasa es que se le estaban normalizadas de alguna manera, bueno, era algo que pasaba y no se lo consideraba como algo complejo o como algo que realmente dejaba secuelas en los participantes. A partir de que se empezó a estudiar desde la psicología, desde la pedagogía, que se empezaron a ver las secuelas y las consecuencias de esto, es que se empieza a preocupar el tema, entonces empieza a adquirir visibilidad. Entonces, no es tanto que los números aumentan, sino que empiezan a adquirir visibilidad, o sea, se mejoran los instrumentos de medición, como usted dijo. Y yo particularmente creo que indudablemente la pandemia, digo, debería haber incrementado las situaciones de acoso escolar, porque lo que se le quitó a los niños y a los adolescentes fueron tiempos de convivencia, de lo que se llama tiempos convivenciales, ¿no? Es decir, los chicos tienen menos experiencia de convivencia en las aulas y se pasó a una convivencia virtual. Que eso es una de las consecuencias, ¿no? de este último tiempo del aumento, ¿no? Tanto desde nuestra época, digamos, cuando éramos más chicos, adolescentes, nosotros la plaza, la calle, la parroquia, el club, digamos, teníamos diversas instituciones y diversos espacios donde aprendíamos a convivir, que es la forma, digo, a convivir se aprende conviviendo. Eso ha dado paso a una realidad donde los chicos están cada día más enclaustrados, cada día más encerrados en el dormitorio, en la virtualidad. Y eso hace que cuando tengan que convivir con sus pares en la diaria, no tengan estos elementos, no sepan cómo responder a las bromas, que en comienzo puede ser una broma, si responden bien, seguramente no sean víctimas de acoso escolar, pero si no saben responder y muestran que eso los impactó, de alguna manera el acosador ahí va a insistir y lo va a transformar en una víctima de acoso escolar. Entonces, digamos, indudablemente la pandemia, que ha quitado tiempo de convivencia, entre otros motivos, también indudablemente ese encerramiento, esos miedos que se generaron a través de, bueno, yo voy a contagiar a mis abuelos, una cantidad de cosas que circularon y que se depositaron en los jóvenes, tienen impactos importantes de la psique de los adolescentes y de los niños, que explicarían un aumento previsible, por más que todavía no está medido, de las situaciones de acoso escolar, digamos, en este tiempo post-pandemia, si se le puede decir. Leí hace poco que maestras y maestros prestan mucha atención a no solo lo que sucede dentro de la clase, sino la forma en que entran a la clase. Aquel niño que se entra solo, que se va solo de la clase, siempre requiere cierta atención, ¿verdad? Porque seguramente algo esté pasando allí. Bueno, sí, uno tiende a pensar cuando acoso escolar, un chico que lo agarran entre 3 o 4 y lo golpean o lo insultan y le ponen un apodo de insultante. Esas son formas de acoso escolar, son formas de agresiones, una agresión física, una agresión verbal, pero hay una forma de agresión mucho más sutil, que es la exclusión social, que es mucho más sutil, mucho más difícil de detectar para los adultos y mucho más devastadora para los chicos, sobre todo para los adolescentes. Para los adolescentes el quedar afuera debe ser de las cosas que más les duele y que más peligrosas son y a las cuales hay que más atender, ¿no? Es decir, el estar fuera de los círculos, de los amigos, quedar fuera de cuando lo invitan a una salida, a los cumpleaños de 15, cuando de alguna manera son excluidos socialmente de esos grupos, tiene un efecto devastador sobre la autoestima de los adolescentes. Y esas cosas que usted dice, los profesores, los maestros pueden ver eso, ¿no? En la cantina, en el patio, cuando entran a la clase, cuando no quieren formar el grupo con él para hacer un trabajo. Todo ese tipo de cosas son señales que nosotros los educadores debemos de atender, porque son señales que nos estarían indicando una situación problemática a resolver, que puede ser o no de acoso escolar, pero indudablemente es una situación que nos está diciendo algo de qué está pasando y que tenemos que atender como maestros o como profesores. Ahora, uno no puede obligar a los alumnos, a los estudiantes, adolescentes, a hacerse amigos, ¿no? Se fomenta de alguna manera desde la docencia, trabajo en grupo, alternativas para convivir, más allá obviamente del trabajo en clase. Bueno, parte de las estrategias de intervención
desde el punto de vista de la prevención del acoso escolar, tienen que ver con lo que se llama la metodología didáctica. El apostar al trabajo en equipo, por ejemplo, es preventivo en las situaciones de acoso escolar, porque te obliga a estar con el otro. Si bien igual no significa que vos tengas que estar con un chico que es víctima, quizás sí, quizás no, pero te aprendés a convivir, aprendés a estar con otro que de repente piensa diferente. Por tanto, parte de los programas de intervención para disminuir el acoso escolar implica cambiar nuestra didáctica como docentes, implica incluir mucho más trabajos en equipo, porque eso les enseña a los niños y a los adolescentes a tener que compartir opiniones, a tener que aceptar opiniones, a aprender a escuchar opiniones diferentes, a aceptar y a respetar opiniones diferentes y formas de ser y estar en el mundo diferentes. Entonces eso es preventivo. Claro que no se puede obligar a los chicos a ser amigos de otros. Lo que sí es necesario, y por lo menos es el mensaje que nosotros transmitimos, no se puede, nosotros aceptamos que no todos tienen que ser amigos de todos, porque eso es normal y pasó siempre y va a pasar siempre. Lo que no puede pasar de ninguna manera en nuestras aulas es que un chico sea excluido o un chico sea víctima de la violencia o de la agresividad de un grupo de compañeros. Eso debería estar terminantemente prohibido. Además, hay un decálogo muy famoso del principal estudio académico que estudió esto, que es Dan Olbus, que es un decálogo donde una de las cosas que dice es esa, básicamente, ¿no? Acá el acoso escolar está prohibido. En esta clase no existe. Y eso es la primera regla. Y de ahí se van otras reglas que van apuntando a eso de estar atento a lo que le pasa a tu compañero de clase, a las emociones. Es decir, poner un poco las emociones en juego dentro del aula, que a veces nosotros tendemos a dejarla de lado. Y sobre todo en esto de acoso escolar, lamentablemente durante mucho tiempo se ha relativizado y se ha naturalizado. Es decir, se ha previsto como que es algo que, bueno, el discurso ha sido, bueno, eso sí me pasó, yo pasé por eso y hoy soy una persona normal, un profesional, me hizo más fuerte. Todos esos discursos en realidad que no tienen por qué ser mentira. Hay otra cantidad de historias donde haber sido víctima de acoso escolar tuvo consecuencias importantes a futuro en la adultez para esos chicos y esos adultos, indudablemente, que no lo pudieron resolver de la misma manera, por lo cual es un tema de salud, que es un tema que hay que atender, salud mental, que hay que atender necesariamente, en principio, desde las instituciones educativas en colaboración con las familias, ¿no? Con respecto a las cifras de suicidio en nuestro país, teniendo en cuenta que la segunda causa entre jóvenes de 10 a 15 años es el suicidio, la primera causa de muerte entre de 15 y 19 es el suicidio, ¿se puede saber cuántos de estos suicidios o intentos puedan tener o estar originados en bullying escolar? Bueno, no hay cifras en Uruguay sobre la relación. Sí se puede decir que algunas situaciones de chicos de acoso escolar terminan en suicidio, lamentablemente, porque los chicos no terminan encontrando una salida y eso es lamentable. Normalmente el suicidio es multicausal. Yo venía escuchando a la colega que estaba hablando antes de La Valleja, donde hablaba, digamos, del tema del suicidio. El suicidio es un fenómeno normalmente multicausal. Indudablemente una persona o un chico que tiene determinadas características, que además es víctima de acoso escolar, indudablemente tiene un riesgo mayor, pero no se puede establecer una relación directa entre acoso escolar y suicidio. Sí, eso no quiere decir que las consecuencias del acoso escolar no sean muy importantes, ¿no? Sobre todo respecto a la autoestima, ¿no? Hay estudios que relacionan a las víctimas de acoso escolar con alcoholismo, con baja autoestima, con depresión, a los acosadores con violencia doméstica, es decir, después trasladan esa violencia que ejercieron sobre sus compañeros, lo trasladan a los vínculos, a la familia que construyen, hacia sus hijos o hacia sus esposas. También de los acosadores hay una tendencia muy grande hacia el alcoholismo, hacia incluso a conductas antisociales. Es decir, las consecuencias del acoso escolar, si bien el suicidio es la más grave de todas, quizás en porcentaje no es tan alta, pero existe una cantidad de otras consecuencias pero muy graves que son muy comunes. Claro. Y que muchos de los chicos que hoy tenemos en las aulas van a tener, ¿no? Según algunas cifras que manejaban desde el año 2013, por lo menos en ese año, un trabajo que se había realizado demostraba que incluso había más presencia de bullying
en los colegios privados que en la UTU, que estaba en segundo lugar, y los colegios públicos o liceos públicos que estaban en tercer lugar. ¿Es democrático el bullying? Esa es una buena pregunta. Nosotros hicimos una investigación para UNICEF, que lo que hicimos fue una meta-investigación. Hicimos una investigación de todas las investigaciones que se hicieron en Uruguay. Y llegamos a dos conclusiones respecto a esto de lo democrático del bullying. El bullying no tiene estrato social. Existe en todos los estratos sociales. Lo que varía es la forma. Es decir, la forma en que se ejerce la violencia hacia el compañero es diferente de repente en una escuela pública que en un colegio privado, pero el número de casos es similar tanto en la educación privada como en la educación pública. Y también aprovecho ya con respecto a la pregunta, en relación al sexo o al género, tampoco. Es decir, los chicos y las chicas hostigan de igual manera. También en cuanto al número, ¿no? Es decir, hay tantos chicos hostigadores como chicas hostigadoras y chicos víctimas como chicas víctimas. Lo que sí hay una pequeña diferencia es que los varones acosadores acosan a varones y niñas, y las chicas acosadoras normalmente acosan dentro del mismo género, acosan a las otras chicas, pero no acosan normalmente a varones. Esa es la única diferencia que se puede establecer. Después, a nivel social, socioeconómico, sociocultural, no hay diferencias en los números, en la cantidad de casos de acoso escolar que se dan en las escuelas o colegios. Sí en la forma, ¿no? En la forma indudablemente hay una tendencia más a la violencia física en los estratos sociales más bajos, y a la violencia verbal, a los insultos, y en los estratos de repente más altos se da esta forma más sutil de repente de exclusión social. Eso es a las conclusiones que llega la mayor parte de las investigaciones que se han hecho en Uruguay, que aprovecho de decir que se han hecho bastantes, pero que es necesario sistematizar. Hacer una investigación como se hace en otros países cada 2 años con la misma metodología que nos permita medir, primero, la evolución del fenómeno, y segundo, si intervenimos, la eficacia de nuestra intervención como sistema educativo, de las medidas que vamos tomando, ¿no? Perfecto. Juan Pablo Noya, ha sido un placer conversar contigo, informarnos, aprender, entender el fenómeno, darnos cuenta de lo agresivo que puede ser la exclusión social, el dejar afuera, y más en esas edades. Muchísimas gracias por esta nota, Juan Carlos. Cualquier cosa, estoy en las órdenes. Que pasen muy bien. Buenos días. Un placer. Vamos a seguir con ustedes. Hacemos una nueva pausa aquí en Modo País y ya estamos.